Vamos, hermanos, a estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a estudiar un tema, hermanos, que brota, como han surgido varios en las últimas semanas, en los últimos meses, que brota precisamente de la realidad que estamos viviendo y que está sucediendo a nuestro alrededor. Hemos estado hablando de diferentes lecciones, de importantes enseñanzas que la situación mundial, que la situación social ha traído. Y en esta noche a mí me gustaría que meditáramos en una de esas situaciones, mejor dicho, en una de esas lecciones que estos tiempos nos traen, hermanos, para que podamos meditar en ellas. Esa realidad, hermanos, tiene que ver o surge al observar un fenómeno real y triste, o mejor dicho, un fenómeno triste pero real, y es el fenómeno, hermanos, de la muerte. Yo sé que hablar de la muerte no es grato para ninguno de nosotros, que mencionar esa idea, ese concepto, meditar en él, no es algo que queramos hacer. Trátese de la muerte, pues de alguna mascota, ¿verdad? Trátese de la muerte, sobre todo de un ser querido, de una persona. En fin, ¿verdad? Hablar de la muerte es hablar del final de algo, y es el final muchas veces sin retorno, sin remedio. Es hablar de una situación inesperada muchas veces, una situación que no agrada, y es triste, hermanos. Sin embargo, al observar lo que está sucediendo en nuestro mundo, tenemos que darnos cuenta que Dios está permitiendo, hermanos, no solamente que mucha gente muera en este tiempo, sino además está permitiendo que ese hecho esté proyectándose a través de los medios de comunicación y llegando a la mente, llegando al conocimiento de muchas personas. Desde hace más o menos 3 meses, un poco más, se está contabilizando por aparte el número de decesos, el número de muertes, así como el número de contagiados, el número de recuperados por esta pandemia. Y eso sin contar el gran número de muertes que también están sucediendo a la par, ¿verdad?, en paralelo, por las diversas causas comunes por las que miles, ¿verdad?, de personas mueren cada año en el mundo, en los diferentes países. Tan solo en México, ¿verdad?, se ha oído decir que el promedio de muertes de personas en el país, en México, debido a la diabetes, es de 600,000 personas en promedio mueren cada año en México por la diabetes o a causa de esta enfermedad. Y no se diga las enfermedades, ¿verdad?, que tienen que ver con el corazón y otros trastornos, hermanos, que tienen unas cifras enormes en el mundo, lo que tiene que ver con las complicaciones y cáncer en el pulmón y otras causas que incluso la Organización Mundial de la Salud enlista, ¿verdad?, para poder ayudar a los países. Saben, hermanos, en estos tiempos, la pandemia por este virus, al día de hoy, ¿verdad?, según los conteos, que no son obviamente exactos, son aproximados, pero está ya sobre los 446,000 muertos a lo largo de los países, a lo largo del mundo. Yo quisiera de esta lista, ¿verdad?, que está disponible en internet y que está actualizada el día de hoy, decirles que se han enfermado aproximadamente 8,200,000 personas de este virus, de esta epidemia, de los cuales la mitad, aproximadamente 4 millones, se ha recuperado, la otra mitad pues está en la lucha, y 446,000, más o menos medio millón de personas, casi medio millón de personas en el mundo, ha perdido la vida por causa de esta pandemia.
No voy a leer, ¿verdad?, las cifras de los casi 200 países, pero sí quiero leer unos cuantos, por si alguno de ustedes, hermanos, estuviera necesitando concientizarse más de lo que está ocurriendo en el mundo. Y lo digo para distintos propósitos, que Dios sabe, ¿verdad?, en cada corazón. Pero mire, en Estados Unidos han muerto 119.400, voy a dar cifras cerradas. En Brasil han muerto 46.500. Este es uno de los países en los que crece rápidamente el número de contagiados, ya rebasaron los 955.000 contagios, están llegando al 1.000.000 de personas enfermas en Brasil. En Rusia hay 7.400 reportes de muerte. En India 11.900. En el Reino Unido, uno de los países que ascendió tremendamente desde el segundo mes de la pandemia, está en 42.100 número de personas que han muerto. En España 27.100. En Perú 7.200. En Italia, ¿verdad?, que ya se quedó atrás y era uno de los países que iban a la cabeza, desgraciadamente, en cuanto al número de personas fallecidas, 34.400. En Chile 3.600. Irán 9.000. Alemania 8.900. Turquía 4.800. Francia 29.500, uno de los que también ha ido a la cabeza, ¿verdad?, entre los primeros grupos que han perdido muchas personas por esta pandemia. México 18.300 a estos días de junio, 18.300 muertos. En Pakistán 2.900, Arabia Saudita 1.090, Canadá 8.200, Bangladesh 1.300, China 4.600, Sudáfrica 1.600, Bélgica 9.600, Colombia 1.800, Suecia 5.041, Egipto 1.850, los Países Bajos 6.074, Ecuador 4.000, Emiratos Árabes Unidos 295 muertos, Indonesia 2.200, Portugal 1.500, Suiza 1.600, Polonia 1.200, Filipinas 1.100, Irlanda 1.700, República Dominicana 1.400, Panamá 457. La lista sigue, ¿verdad? Apenas son unos 30 o 35 países de la lista que hay, ¿verdad?, de 200 países o más de personas, hermanos, que reportan tanto casos de contagio como muertes a partir de esta pandemia. Hay una influencia que está circulando en nuestros días también de no creer lo que está pasando, de dudar de lo que está pasando. Y ciertamente a partir de la realidad que se vive, esta y muchas otras realidades, hay gente que manipula información y hay cosas ocultas que los hombres están haciendo, intentando, hay propósitos maquiavélicos, injustos, de los cuales Dios tiene control. Pero realmente, hermanos, lo que está sucediendo en el mundo es una amenaza real, no es un invento, ¿verdad? Es una amenaza real, es una pandemia, es un virus. Esto ha sucedido muchas veces en la humanidad y se ha afrontado de diferentes maneras. Y el alcance ha sido regionalizado muchas veces porque no había tantas maneras de desplazarse a todo el mundo como ahora hay. En cuestión de meses ahora, desde China ha cundido, ¿verdad?, a todo el mundo prácticamente en cuestión de meses. Así que, hermanos, yo quiero hablarles hoy, ¿verdad?, de la otra cara de la moneda. ¿A qué me refiero? Es muy necesario, es muy importante que estemos completamente confiados, completamente seguros, completamente asegurados
en que nuestra vida depende de Dios. Eso es muy importante. Y de eso hemos estado predicando, y en ese sentido, hermanos, seguiremos predicando, porque la palabra de Dios lo afirma, que nuestra vida depende de Dios. Y yo lo que lamento es que a veces, hermanos, algunas personas, en nombre de la confianza en Dios, descuidan su propia responsabilidad, descuidan su propia vida, en muchos aspectos. Y hay desde los que dicen, pues yo vivo así, yo tomo esto, yo ando así, yo manejo así, y no me importa porque Diosito me cuida. Hasta los que, si bien conocemos a Dios, a veces podemos llegar a descuidar aspectos importantes que Dios nos ha dejado en su palabra para cuidarnos. La verdad, hermanos, es que vivimos en un mundo caído. Un mundo en donde las amenazas son reales y los peligros son reales, porque Dios en el pecado humano, o por el pecado humano, ha permitido que vengan consecuencias. Así que hoy vamos a hablar, hermanos, de que nuestra vida es muy valiosa y Dios quiere que la cuidemos, que la preservemos, porque Él es un amante de la vida. Y así se llama este tema que quiero compartirles, hermanos, y que nos va a permitir, si es necesario en algunos casos, equilibrarnos, porque Dios no quiere que andemos con temor en esta vida, mucho menos temor por si nos hemos de enfermar o si un día moriremos. Él es el dueño de nuestra vida y Él ha prometido cuidarnos. Él no quiere que vivamos con temor, y eso hemos estado predicando, y eso dice la Biblia, porque Él es el preservador de nuestra vida. Pero por otro lado, hermanos, el equilibrio sano en estos asuntos incluye que reconozcamos que Dios nos ha dado una responsabilidad importante con respecto a el cuidado de nuestra propia vida y de los nuestros. Así que este tema, hermanos, se llama el gran don de la vida. El gran don de la vida. La valoración y la preservación de la vida es una de las lecciones importantes que Dios busca que aprendamos siempre, pero más especialmente cuando la muerte se hace presente cerca de nosotros, cerca de nuestra sociedad o cerca de nuestra familia. Cuando hay noticias de muerte, cuando hay evidencias de que la muerte está cerca, no precisamente de nuestra vida, Dios mediante, pero sí a nuestro alrededor. Hermanos, Dios nos está recordando que debemos valorar y preservar la vida. ¿Quiere Dios la muerte de una persona? ¿Dios quiere que las personas mueran? ¿O está Dios a favor de la vida? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensas, hermano? ¿Quiere Dios la preservación de la vida? ¿Está a favor Dios de la vida? ¿Le da igual a Dios que las personas estén muriendo por montones? ¿Le da igual a Dios que una persona se enferme y que se ponga en riesgo su vida? ¿Qué piensas? Creo que uno de los efectos negativos que esta situación está poniendo en evidencia en algunos corazones es la indiferencia respecto al valor de la vida. Mientras a nosotros no nos pase, tal vez pensamos, ¿qué más da lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor? Y la insensibilidad del corazón humano queda en evidencia muchas veces cuando alrededor de nosotros, alrededor de la sociedad, la muerte está latente. Hermanos, ¿qué ha hecho Dios a favor de la vida? ¿Qué está dispuesto a hacer Dios a favor de la vida, si es que Él está a favor de la vida? Y si lo está, yo me pregunto en esta noche, y te pregunto a ti también, querida hermana y hermano, ¿cuál sería nuestra responsabilidad frente a ese gran don que Dios ha dado, que es la vida? ¿Qué sería lo que Dios espera que nosotros hagamos? ¿O con qué actitud Él espera que estemos enfrentando esta realidad de que mucha gente en el mundo está muriendo? Y que probablemente empecemos a saber de casos cercanos de enfermos y ojalá que no, personas que pierden la vida, conocidas nuestras. ¿Cuál será la actitud que Dios quiere que tengamos frente a la realidad de la muerte? En primer lugar, hermanos,
Es importante recordar en estos tiempos que Dios no quiere la muerte. Dios no quiere la muerte, Él está a favor de la vida. Busquen en sus Biblias, por favor, Ezequiel 18:32. Este profeta, al ser enviado por Dios, tuvo primeramente que ser formado por Dios en una convicción. Dios le envió a dar un mensaje importantísimo de advertencia al pueblo de Israel que estaba pecando y cosechando por ello la disciplina de Dios que iba hasta la muerte. Y Dios le comunica su comisión, su encargo a este profeta, pero antes de eso, o al hacerlo, le vierte convicciones muy importantes que estaban en el corazón de Dios y que tenían que estar en la mente de este profeta mientras hacía su vida y desarrollaba su ministerio difícil entre un pueblo desobediente. Y dice el versículo 32, desde el 31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y luego viene una pregunta y dice: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Y el versículo 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Pero ¿cómo empieza el versículo 32, hermanos? Dice, hablando el Señor, porque no quiero la muerte del que muere. Dios no está a favor de la muerte. La tuvo que permitir, desgraciadamente, porque el hombre cayó en pecado desde el huerto del Edén. Pero Dios nunca ha estado a favor de la muerte. Él no se goza por ni una sola persona que pierde la vida. Si bien la justicia de Dios se tiene que manifestar y la santidad de Dios conduce a la muerte, a los que desobedecen tarde o temprano los conduce a la muerte, en el corazón de Dios, hermanos, hay una aflicción, hay un dolor porque las personas estén muriendo. Lo hay en nuestro corazón. Personas están perdiendo la vida y Dios, hermanos, no quiere eso. No quiere la muerte del que muere. Él ama la vida porque Él es el creador de la vida. Él ama la vida porque Él es el sustentador de la vida. A Él se le ocurrió la vida. No vamos a ir para allá, pero en Génesis se narra cómo Él hizo de arcilla, de tierra al hombre, después de haber creado todo lo que existe, y luego creó al hombre como una especie de figura de arena, de arcilla, y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ahí está la vida comenzando. Y más adelante en la palabra de Dios, ahí en Génesis, se nos narra cómo es que Él le da instrucciones a Adán y a Eva para que se multipliquen, para que fructifiquen, porque todo lo que Dios había creado, dice la Biblia, era bueno. Y eso era precisamente el plan de Dios, la vida en acción. Más adelante en el capítulo 6 y 7 se narra cómo es que el hombre se corrompe tanto que Dios desgraciadamente tiene que enviar un juicio universal por medio del diluvio y muere, hermanos, toda la humanidad, la primera humanidad de aquel tiempo. Y en el capítulo 7, versículos 21 al 22, se registra cómo sale Noé del arca con su familia y Dios percibe olor grato en el sacrificio que ellos hacen en el holocausto, y Dios ahí se compromete a que no iba a volver a enviar muerte universal y que iba a seguir funcionando la tierra, la noche, el día, el frío, el calor, y que iba a seguir habiendo ese precioso proceso de la semilla, de la sementera, iba a seguir habiendo alimentos mientras durara la tierra. Dios ama la vida. Allá en 2 de Pedro 3:18 claramente se nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Génesis 50:20, hermanos, en la historia de José,
Ya después que había él entrado a Egipto, había logrado ser el administrador de esa nación, sus hermanos lo buscan para pedirle perdón, asustados, y José, ahí en el capítulo 50, al final de Génesis, les dice que no tenían por qué preocuparse porque él había entendido que aunque ellos le habían hecho todo eso, Dios lo había encaminado para bien, de manera que José, o a través de José, Dios pudo preservar la vida y mantener con vida a mucho pueblo. Y se refería tanto al pueblo de los egipcios como al pueblo de Israel que estaba allí apenas, ¿verdad?, representado por la familia, por los hijos de Jacob. Vemos cómo es que Dios, hermanos, a través de la Biblia busca preservar, y por esa razón Dios es digno de nuestra alabanza. Por favor, el Salmo 104, vamos a buscarlo. Dios es digno de nuestra alabanza por ser el creador y el sustentador de la vida. Este es un hermoso salmo que nos habla de cómo es que Dios está a favor de la vida y Él es quien la cuida, la sustenta, desde las cosas más sencillas hasta las más complejas, y eso nos debe llevar continuamente a ser agradecidos y alabar a Dios porque Él es el preservador de la vida. Dice el Salmo 104:10: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Y dice el 24, si lo quieres leer conmigo: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y el salmista alaba a Dios al observar que Él es el que preserva la vida y sustenta todo lo que esté vivo en este planeta, desde las plantas hasta los seres humanos, los animales. Y luego habla del mar, dice: he aquí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres grandes y pequeños. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos, dice el 27, esperan en ti, para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Lean conmigo, por favor, hermanos, del 31 al 34, y miren cómo es que por la creación y el sustento de Dios, y porque Él es un dador y sustentador de la vida, tenemos que alabar y ser agradecidos. ¿Qué dice del 31 al 34? Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira toda la tierra y ella tiembla. Él mira la tierra, y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová. Yo te animo a que, si no lo estás haciendo, alabes y agradezcas a Dios por tu vida, por tus 15 años, 18, 25, 38, 42, 60, 70. Alaba a Dios, agradécele, porque no merecemos estar vivos.
y sin embargo lo estamos. No merecemos tener el sustento diario y sin embargo lo tenemos. No merecemos tener una salud como la que tenemos y sin embargo Dios nos la preserva, hermanos. Esta pandemia nos hace recordar que Dios está a favor de la vida y que debemos ser agradecidos y alabarlo por la vida que tenemos, por la vida que tienen nuestros padres, por la vida que tienen nuestros hermanos en la sangre, por la vida que Dios le preserva a nuestros hijos, ¿verdad? Por la vida que Él nos da, hermanos, a todos nosotros. Es interesante a veces meditar en que la vida, hermanos, no la pedimos, sencillamente Dios nos la quiso dar. Y cuando Él quiera y hasta donde Él diga, llegaremos. Es un don inmerecido en el que transcurren todas las demás bendiciones y oportunidades que tú y yo podamos disfrutar. Si tenemos vida y tenemos salud, tenemos la posibilidad de disfrutar todo lo que Dios ha hecho. Si mengua la salud o la vida se va languideciendo, entonces la posibilidad de disfrutar las obras de Dios también va menguando. Es una bendición estar vivos y estar sanos. Por otra parte, Dios, hermanos, manifestó el gran amor que tiene por la vida y la importancia que la vida tiene a través especialmente de la persona de Jesucristo. Vamos, hermanos, a avanzar al segundo punto. Jesucristo manifestó el gran amor que Dios tiene por la vida. Vamos a Juan 1 al 4. Jesucristo manifestó el gran amor que Dios tiene por la vida. Dice Juan 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice el 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el 4 que en Cristo, hermanos, en Dios y en Cristo estaba la vida, y que la vida era la luz de los hombres. Y luego dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y luego el 14, hablando de la manifestación en carne de Jesucristo, y con esa manifestación de Jesús, pues la manifestación de ¿qué más? Pues de la vida y de la luz. Dice el 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todas las cosas, hermanos, que están en Dios fueron manifestadas a través del Señor Jesucristo. No vamos a ir para allá, pero en primera de Juan 1, el mismo apóstol, pero muchos años más tarde, en una de sus cartas escribe, él era un amante de la vida, él conoció a Jesucristo y cachó, Juan cachó que Jesús era la vida y cachó, ¿verdad? Entendió cuán importante era la vida. Y él escribe en su primera carta, capítulo 1, déjenme ver, se me olvidó el inicio, dice, para no quedarles mal ni inventarles el inicio, ¿verdad? Dice, lo que era, ¿verdad? Lo que era, dice desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Jesucristo, hermanos, manifestó mientras estuvo aquí el gran amor que Dios tiene por la vida. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué formas Dios manifestó? Jesucristo mostró el amor que Dios tiene por la vida. Bueno, antes de comentar esto, quiero mencionar, hermanos, que tras la caída del hombre,
Tras la caída del hombre en Génesis 3, el ser humano perdió ese amor, así como estaba desde la creación, ese amor por la vida, ese amor por lo bueno, ese amor por la luz, ¿verdad? Ese amor por Dios. Todo eso quedó oscurecido desde la caída. Al punto que desde Génesis 4 vemos el primer homicidio que la Biblia registra, cuando Caín se levantó y enojado y por envidia y con orgullo mató a su hermano Abel. Desde muy temprano en la Biblia vemos que después de la caída el hombre, en su capacidad de amar y valorar la vida, fue afectado, fue oscurecido. Al grado que para Éxodo 20, cuando Dios da los mandamientos, tiene que agregar un mandamiento especial que fue: no matarás. Porque Dios se dio cuenta que en el corazón de nosotros, de los seres humanos, la valoración por la vida había quedado oscurecida. Y que como seres humanos, Dios nos libre, pero está en nosotros la tendencia a descuidar la vida, a maltratar la vida e incluso a llegar a quitar la vida. Por eso Él tuvo que decir en Éxodo: no matarás. De esa manera Dios da su revelación, y a través de mandamientos, instrucciones, leyes de toda clase, ¿verdad? Sociales, religiosas o ceremoniales, ¿verdad? Y sanitarias, todo Levítico, si usted lo ha leído, o no todo, mucho de Levítico, son leyes de orden y de tipo sanitario. Desde dónde echar el desecho cuando uno iba a hacer su necesidad de los israelitas y cómo esconder eso, hasta qué hacer con alguien que tenía una mancha que parecía una herida de lepra, hasta cómo limpiar las casas, las ropas, los vestidos, hacia dónde llevar a personas que estaban contaminadas de alguna enfermedad, y otras tantas, porque no es todo, ¿verdad? Es más, en Levítico hasta hay reglas, hermanos, para todo lo que tiene que ver con la menstruación de la mujer, todo lo que tiene que ver con los fluidos de las personas. Qué interesante que la palabra de Dios incluyó leyes acerca de la preservación de la vida física. ¿Qué nos comunica esto en este tiempo a nosotros? ¿No es cierto que muchos virus existen, hermanos, precisamente, y se oye fuerte el término, ¿verdad?, por prácticas inmundas, inmorales, que el hombre ha llevado a cabo? ¿Sabe usted cómo surgió el virus del VIH, del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida? ¿Sabe usted que la versión más fuerte, más confiable, es que ese virus se transmitió por actos inmorales entre personas y animales? Es triste de escuchar eso, hermanos. Pero Dios, ¿desde cuándo? Desde hace mucho tiempo Él sabía que la vida del hombre iba a batallar con enfermedades, y por eso le da leyes incluso acerca de estos aspectos, porque Él está a favor de la vida. Pero no le bastó solamente dar leyes y ordenamientos y registrar en su palabra varias cosas importantes para preservar la salud y la vida física de las personas, sino que Él mismo en persona viene, y en muchas cosas que hace nos deja en claro cuán importante es la vida para Él. Mira, primero, Jesús mostró el aprecio por la vida física, la vida del cuerpo. Aprendamos de esto, hermanos, en este tiempo. Una de las cosas que quedó claro a través de la venida de Cristo, hermanos, es que el cuerpo y la vida física son muy amadas, muy preciadas para Dios. Él valoró la vida humana desde el nacimiento. Tanto que en Gálatas 4 dice la palabra de Dios que Jesucristo nació de mujer, nació bajo la ley. Él estuvo dispuesto a nacer de un vientre materno. Él experimentó ese proceso.
Cristo valora entonces al venir la vida humana desde el nacimiento. Es Jesucristo quien en Juan 16:21 habla de esta ilustración y dice que la mujer cuando da luz tiene dolor, pero después que ha pasado la angustia ya no se acuerda del dolor por el gozo de que haya nacido un hombre en la tierra. Y hablando de esa manera, él considera el alumbramiento como un evento gozoso, un evento que trae alegría a la madre, a la familia. Hablando de esto mismo, el Señor Jesucristo en Mateo 19 reprende a los discípulos porque ellos le querían quitar de encima a los niños. Y Jesucristo los reprende, los amonesta y le dice a todos: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La vida en sus diferentes etapas, desde el nacimiento, la niñez, la adultez, la senectud, la vida, hermanos, fue preciosa para el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí. En Juan 3, capítulo 3, versículo 5, ¿qué dice, hermanos? El Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan. Vamos a estar bastante en lo que resta del mensaje en el Evangelio de Juan. La verdad es que a través de Juan el Señor Jesucristo inspiró muchas cosas en relación con el valor de la vida. Mira, Juan 3:5 dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ciertamente, hermanos, aquí muchas veces enseñamos acerca del nacimiento espiritual y es importante. Pero, ¿sabes qué otra cosa vemos aquí? Que Jesucristo habla de la vida física como un prerequisito para la vida espiritual. Si no tuviésemos vida física, no existiríamos. Si no hubiésemos sido primeramente un ser humano biológicamente hablando, no podríamos después haber nacido de nuevo para el Señor. No existiríamos, sencillamente. Hay que nacer primero del agua, hay que estar en el vientre, hay que librar la batalla en el vientre, hay que salir del vientre, hay que librar la batalla de ser recién nacidos, hay que avanzar por esos años, ¿verdad? Y aventarnos todo lo que involucre el desarrollo, hay que ir hacia adelante y luego ir creciendo y librar enfermedades y accidentes y estar vivos para entonces conocer al Señor y aceptarlo y nacer espiritualmente. Cuán importante es la vida física para Jesucristo, hermanos. Número 2, que Él preservó la vida de muerte prematura. ¿Sí? Mira, Juan 4:46. Juan 4:46. Jesús preservó la vida de la muerte prematura. Juan 4:46, vino Jesús pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba, ¿cómo, hermanos? A punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Un joven que no tenía que morir todavía, pero que estuvo a punto de morir, recibió la bendición de que Jesucristo le preservó la vida. Así que Jesús preservó la vida de la muerte prematura. La verdad es que todo ser humano está expuesto a morir antes de tiempo, hermanos. Sí, toda persona en el mundo está expuesta, incluyéndote a ti y a mí, a morir antes de tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Qué no se supone que Dios controla el momento exacto de la muerte de cada persona? ¿En qué sentido hablamos de muerte prematura?
Sí, claro, Dios es el único que tiene en sus manos y que conoce y controla la vida de cada persona. No cae a tierra un pajarito sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita. Eso es cierto, Él es soberano. Sin embargo, a causa de la caída del hombre, Dios ha permitido que la vida en la tierra esté sujeta y expuesta al peligro de amenazas que son consecuencia del pecado del hombre. Las dos cosas son ciertas. Dios ama la vida y la preserva, pero Dios permite también que la vida acabe por causa del pecado. Por eso, Dios en su palabra, como hemos dicho, nos ha dado mandamientos y advertencias, instrucciones, y ha mostrado claramente su interés por la vida física porque sabe los peligros a los cuales estamos expuestos, peligros de muchos tipos, y es su deseo guardar y preservar nuestra vida. ¿Qué dice Deuteronomio 30, por favor, hermanos? Versículo 15. Deuteronomio 30, 15. Mira, dice ahí, Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. ¿Y qué dice, hermanos? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Y frase muy importante la que sigue: no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais. Y al final del 19 dice: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Dios ha dado mandatos, instrucciones, ayudas, prevenciones, para que el hombre prolongue su tiempo de vida, su calidad de vida, su salud. Incluso, Proverbios 23:14, por favor, incluso Dios le manda a los padres que muy temprano, muy a tiempo, disciplinen y corrijan a los hijos para que les eviten una muerte prematura. Proverbios 23:14 dice, desde el 13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Seol, hermanos, es la tumba. Cuando un niño no es disciplinado, no es corregido, cuando una señorita, una niña no es disciplinada y corregida en sus años formativos, tiene más posibilidades de morir prematuramente. Una enfermedad que pescó por andar de imprudente, un vicio que se acabó alguno de sus órganos, su mente, y lo dejó sin la posibilidad de seguir vivo. Un accidente al que no tenía por qué llegar. Pero a veces Dios, hermanos, permite eso como consecuencia de la falta de instrucción, reprensión y corrección temprana que los padres no dan a los hijos, no damos a los hijos. Y Dios nos ha dejado en su palabra la manera de hacer esto para que lo hagamos. Así que cuando alguien muere antes de tiempo, delante de Dios, eso significa que cuando muere esa persona, Dios, aunque lo permite debido a su imprudencia, a su desobediencia, Dios todavía tenía planes. Dios todavía podía haberle bendecido mucho. Dios todavía podía haberle usado más en su vida. Eso es lo que Dios enseña, hermanos, en el caso de Salomón, en el caso de Ezequías. Estos dos reyes, no vamos a ir a buscar los pasajes por el tiempo, pero en el caso de Salomón, hijo de David, cuando él le pide a Dios sabiduría y le pide discernimiento para gobernar al pueblo, Dios se lo concede. Y cuando se lo concede, estoy citando primero de Reyes 3, después de que se lo concede, Dios le dice: y si anduvieres en los caminos de tu padre David, y le da la promesa,
voy a prolongar tu vida y voy a llenarte de más bendiciones. Pero Salomón no hizo eso. Usó muchas cosas que Dios le dio y su sabiduría, pero al final de sus días se desvió y murió probablemente antes de lo que Dios hubiese querido. Ezequías en Isaías 38 es un rey al que se le advierte que iba a morir y se aflige de tal manera y se arrepiente de tal manera y se entrega a Dios de tal manera que Dios se compadece de él y le devuelve en el mismo momento casi de que le anunció su muerte, le da y le añade 15 años de vida. Eso está en Isaías 38. Y hermanos, Jesús preservó la vida de muerte prematura. ¿Cuándo tendrá Dios, hermanos, pensado que tú y yo moramos en obediencia? Tal vez hasta los 60 o 70, tal vez más, bendecidos y con una vida que llene nuestro corazón de gozo. Dice el Salmo 34, allá atrás de donde estamos, un poquito atrás, estamos en Proverbios. Dice el Salmo 34, una pregunta, versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es el hombre que desea vida? Y luego dice que desea muchos días para ver el bien. Y entonces habla de estos consejos que brotan del versículo 11, porque el versículo 11 es donde empieza hablando del temor, de aprender el temor de Jehová, porque dice, el temor de Jehová os enseñaré. Y luego dice el 13 y 14 que entonces guardes tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, te apartes del mal y hagas el bien, busques la paz y la sigas, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, las implicaciones del temor de Dios, las promesas del temor de Dios también nos hacen ver que Dios tiene en sus planes una vida feliz, bendecida, incluso larga. Dios defendió, Jesús defendió la vida de la muerte prematura, hermanos, pero también la defendió, número 3, del poder del pecado. El pecado es muy poderoso. Cuando Jesús estuvo aquí, se dio cuenta que había personas esclavizadas por su pecado y que iban camino a una muerte segura. Y en ese camino en el que Él las encontró, las ayudó, las alivió, las sanó. Voy a citar solamente estas porciones. En Juan 5, Jesucristo sanó a un paralítico en el estanque de Betesda. Y a ese hombre, al final de sanarlo, le dijo: vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesucristo defendió la vida del poder del pecado. En Juan 8, una mujer sorprendida en adulterio fue presentada delante de Cristo y antes de ser apedreada, Jesucristo la defendió de una manera tremenda. Y le dijo a los que venían con piedras: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se fueron desde los postreros hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús con la mujer y le dijo: mujer, vete y no peques más. Jesús preserva la vida, hermanos, del poder del pecado, porque el pecado es muy poderoso, es el anzuelo de la muerte. Cualquier persona que llega a caer en ese anzuelo, a morder ese anzuelo, especialmente algunos tipos de pecado, es una persona que está jugando con la muerte. Proverbios 5, por favor. En Proverbios 5, hermanos, están los consejos de un padre a su hijo para que no se meta a jugar con el pecado sexual. Y le dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña, lo cual es un símbolo de la fornicación, del pecado sexual, de la manipulación de los órganos sexuales de manera egoísta, de manera perversa,
eso de la mujer extraña es un símbolo de la inmoralidad sexual. Y le dice este papá a su muchacho, a su hijo, ahí en el versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares, ¿qué dice? El camino de vida. Cada vez que un muchacho enciende la televisión, el internet, o que ve en una película una imagen seductora y que se deja embelesar por ello y que no pone sus límites y deja que eso impresione su mente, estimule su cuerpo, está dando pasos en el camino de la muerte. Por eso es tan fuerte la reprensión en el Nuevo Testamento acerca de esto cuando dice la Biblia, ¿verdad? En 2 Corintios 6, huid de la fornicación. 1 Corintios 6. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice el versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Pero fíjate por qué llega la enfermedad al cuerpo de este muchacho. Y luego en el 21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. La muerte está latente, hermanos, esperando que caiga alguien en el anzuelo del pecado para irlo llevando hacia el matadero. Jesús defendió la vida de la muerte prematura, del poder del pecado, pero también la defendió del poder de Satanás. Dice Juan 10, capítulo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vemos repetidos casos como el endemoniado gadareno de Marcos 5. Vemos otro caso en Lucas 13, una mujer encorvada, atada por el enemigo. Y vemos que en Hebreos 12 nos dice claramente que Jesucristo vino, hermanos, a derrotar al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Y en 1 de Juan 13 dice que él vino a deshacer las obras de Satanás. De manera que también Satanás tiende sus tentáculos sobre la vida humana y a través de incitaciones, mentiras, propuestas, tentaciones, va llevando a la gente a estados esclavizantes, deteriorantes, asfixiantes, y va chupándoles la vida. Jesús vino a sacar a las personas de esa esclavitud próxima a la muerte en la que Satanás los tenía. No solo eso, hermanos, Jesús también cuidó la vida física. Jesús ministró al cuerpo de las personas. Mire, esto lo sabemos todos y hasta lo cantamos. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver, ¿verdad? Lo cantamos. Jesús ministró al cuerpo, sanó las enfermedades de ellos, les dio alimentos, incluso comió con ellos y hasta se interesó por el descanso y la restauración física de las personas. Cuando ayudó a una muchacha que, por cierto, ella ya había muerto y la levantó, ya que la paró de la cama, mandó que le dieran de comer. Cuando sus discípulos sirvieron una campaña bien desgastante, Él los tomó y se fue a descansar con ellos. Vemos a Jesús interesado allí en Juan 4
en una mujer que estaba con sed, ¿verdad? Y a partir de la necesidad física le anuncia el Evangelio. Vemos el interés del Señor por la vida física. Por si fuera poco, hermanos, Jesús resucitó a todos los muertos que conoció. Sí, porque Jesucristo conoció a 3 personas en la tumba. Al hijo de la viuda de Naín, del que se narra en Lucas capítulo 7. A la hija de Jairo en Marcos capítulo 5. Y a su amigo Lázaro en Juan capítulo 11. Y a los 3 los levantó de la tumba. Jesús amó la vida física cuando estuvo aquí, pero también la vida espiritual, la vida del alma. Vemos que puso en perspectiva la vida espiritual como vida eterna. Él le llamaba a la vida espiritual, a la vida del alma, vida eterna. De manera que Él pone a la vida del alma como una vida que trasciende a la física y por lo tanto prioritaria, la vida del alma, prioritaria de asegurar, prioritaria de atender. Aunque ambas vidas, la física y la espiritual, tengan su importancia. Pero Él dijo en Marcos 8, 36 y 37 que ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y pone en perspectiva la importancia de la vida espiritual, la vida del alma, la vida interior como vida eterna que se requiere recibir y cultivar y cuidar. La prioridad de Jesús, también la prioridad de Jesús en cada encuentro fue descargar el alma de todo pecado. Su prioridad en cada encuentro fue descargar el alma de todo pecado. Vemos que en Marcos 2 sana a un paralítico que iba cargado por 4, pero antes de pararlo y de sanarlo de su enfermedad le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Se ocupa de las cargas del alma. Vemos que al ladrón arrepentido en la cruz le promete salvación en ese momento y se acuerda de él y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él mismo declara en Lucas capítulo 5: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús interesado en la vida espiritual, en la vida del alma. Él enseñó también que tener un alma segura y fuerte es algo prioritario. Él mismo se presenta como el pan vivo, como el agua viva. Él mismo se presenta como la necesidad del alma humana y aquel en quien creyendo tendremos y tenemos vida eterna. Juan 6, por favor, hermanos, solamente un versículo de Juan 6, 51, dice de esta manera: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que Él mismo, hermanos, dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Él murió para que pudiéramos vivir. Y en sus palabras nos dejó el alimento para el alma. Dice de ese mismo capítulo el versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y antes de irse, Jesús encomendó a los creyentes a trabajar en función de ¿qué? ¿Te acuerdas? Juan 6, ahí seguimos, versículo 27, en función de la vida eterna. ¿Qué dice el 27? Léanlo conmigo, hermanos. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesucristo, hermanos, mostró en su vida el gran aprecio que Dios tiene de la vida física y de la vida espiritual. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Vamos a terminar aplicando estas enseñanzas a nuestra vida, hermanos.
pensando especialmente en el tiempo que nos está tocando vivir. En especial en este tiempo, Dios quiere que nos preguntemos, ¿cuál es nuestra actitud ante la vida? Es verdad que Él es el dador y el preservador de la vida, tanto física como espiritual. Es verdad, y gracias a Dios por eso, y podemos confiar en eso. Amén, hermanos. Podemos confiar en que Él es el dador y preservador de la vida, y que más allá de nosotros, Él está en control. Pero también por eso, y consciente Dios de un mundo caído que enfrentamos, nos ha provisto lo necesario para que nosotros hagamos nuestra parte por amar la vida y preservar la vida, tanto la nuestra como la de los nuestros. Así que amamos la vida y promovemos su preservación cuando hacemos diferentes acciones que Él nos ha dejado en su palabra y las consideramos, hermanos, con la suficiente seriedad. Miren, aquí se van a enlistar algunas de estas cosas. Le voy a pedir a Armando, que es el que está controlando la presentación, que las haga aparecer todas de golpe, ¿verdad? Para que usted pueda verlas ahí mientras yo las menciono. Van a aparecer ahí, hermanos, por lo menos 9 o 10 acciones en las cuales usted y yo mostramos amor por la vida y contribuimos a su preservación. Así como nuestro Dios es amante de la vida, así como Jesús vino a dejarnos en claro lo importante que es, así nosotros también debemos y podemos ir, hermanos, a favor de la vida. Amamos la vida y promovemos su preservación, primero, cuando santificamos nuestra vida. Cuando la apartamos, quiere decir de todo hábito nocivo y de toda cosa que la corrompa, que la debilite o que la pueda hacer enfermar. Como dice 1 Corintios 6, 19 al 20, glorificad a Dios pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando tú te apartas de un hábito nocivo, cuando dejas una cosa que corrompe tu salud, que desgasta innecesariamente tus fuerzas, cuando te apartas de eso, sobre todo cuando abandonas aquello que pervierte tu mente y tu corazón, ahí al santificar tus ojos, tus oídos, tu corazón, tu mente, tus labios, ahí estás preservando la vida. Como dice Proverbios 4, ¿verdad? Que apartes de tu boca la perversidad, apartes de tus labios la perversidad, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, y dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nos santificamos, preservamos la vida. Número 2, cuando nos nutrimos de la palabra de Dios constantemente, hermanos, porque la muerte espiritual y física está a nuestro alrededor, pero la palabra de Dios es vida, porque ella, hermanos, es la que nos bendice abundante y ampliamente y nos hace sabios para todo en este mundo. David decía en el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, más que mis enseñadores he entendido, más que los ancianos he entendido, porque he guardado tus justos juicios. Cuando guardamos la palabra, hermanos, y nos nutrimos de ella, entonces podemos aportar desde lo que hablamos hasta lo que decidimos, lo que hacemos, lo que emprendemos, será a favor de la vida porque nos guía la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo que cuando él enseñara la Biblia, apartándose de las falsedades, en 1 Timoteo 4 le dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En tercer lugar, preservamos la vida y la salud, hermanos, la vida física y la vida espiritual, precisamente cuando oramos por la salud y por la vida espiritual, por la salvación de las personas. Dice Santiago 5 que si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y hagan oración por él, y que la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y dice 1 Timoteo 2 que somos exhortados a rogar y a pedir por las autoridades, por los gobiernos, para que vivamos quieta y reposadamente.
porque esto es justo, esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todas las personas sean salvas. Cuando oramos por la salud y la salvación de las personas, aunque a veces sentimos que nuestra oración puede no lograr mucho, pero damos ese tiempo y oramos, ahí estamos yendo a favor. Cuando compartimos el Evangelio también, hermanos. Quizás no hay obra más noble que podamos hacer a favor de la vida de otra persona que compartirle el Evangelio. Estamos mostrando gran amor cuando le llamamos al arrepentimiento y le hablamos de Cristo. Siguiente, cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando transmitimos la palabra de Dios a través de una clase de la Biblia, a través de un discipulado, a través de un buen consejo, a través de una advertencia, cuando nos sentamos con alguien y le abrimos la palabra de Dios, más si Dios nos ha dado ese don, estamos promoviendo la vida, estamos librando de errores futuros a las personas. Cuando damos también de lo nuestro para que la obra de Dios se lleve a cabo, y lo hacemos porque sabemos que la obra de Dios también requiere recursos materiales. Si estamos siendo obedientes en nuestros diezmos y ofrendas y estamos comprometidos con ese aspecto de la obra, estamos sumando esfuerzos para preservar la vida de las personas en varios sentidos. También cuando ayudamos o damos de lo nuestro para la sanidad física de un enfermo, cuando nos ponemos en su lugar y hacemos misericordia y le damos, le ofrendamos, le ayudamos para que pueda tener lo necesario para levantarse de ese estado, estamos imitando al buen samaritano de Lucas 10 y estamos preservando la vida y poniendo, como aquel buen samaritano dijo al cuidador, ¿verdad? Le dijo: cuídamele y cuando vuelva te pagaré, ¿verdad? Y le pagó ahí las cosas que iba a usar para ayudar a ese enfermo. Hermanos, cuando hacemos nuestra parte también por cuidar nuestro cuerpo. Qué importante es esta enseñanza final a la luz de todo lo que la Biblia nos enseña. Esto incluye, por un lado, comer lo mejor posible, hacer ejercicio, en la medida también de nuestras posibilidades, cuidar nuestro cuerpo. ¿No le parece interesante que las personas más vulnerables a complicaciones por esta pandemia tienen que ver por otras enfermedades en las que no es la regla ni es siempre, pero a veces esas enfermedades han sido resultado del descuido a lo largo de los años? Dios nos está recordando que nos dio un cuerpo físico y que Él quiere que vivamos mucho tiempo. Y a veces por no cuidarlo en cuanto a la alimentación, el ejercicio, a veces por no invertir un poco más en eso y estar gastando más en otras cosas. Esto incluye evitar malpasarnos cuando podríamos evitarlo. A veces es inevitable una malpasada, dos, pero a veces es evitable, nada más es cuestión de poner en perspectiva nuestra vida física y decir: yo quiero tener 60 o 70 y todavía hablar del Señor con fluidez. No quiero que por imprudencia mía mi vida física oscurezca y se apague antes de tiempo. Esto incluye en especial que en este tiempo, hermanos, de epidemia, de emergencia epidemiológica, tomemos las precauciones y atendamos las prevenciones que Dios nos acerca para cuidar nuestra vida y la de otros. ¿Qué dice? Y ahí vamos a terminar en cuanto a citas. 1 Timoteo 4, por favor, hermanos. 1 Timoteo 4, 16. Dice 1 Timoteo 4, 16, 2 mandamientos y un resultado. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabes que ahí también hay preservación física? No solo espiritual. Cuídate tú, mantente sano en lo que de ti depende. Y cuida la doctrina, cuida la Biblia, apréndela, defiéndela, madura en ella.
Y haciendo esas dos cosas, cuidando tu vida física y espiritual, vas a ser de bendición todo el tiempo que Dios quiera, a todas las personas que Dios quiera. Yo quiero estar fuerte cuando mis 2 hijos o los que Dios me dé tengan 14, 15, 16 y estén en lo fuerte contra el mundo. Yo quiero estar fuerte, física y espiritualmente, y defenderlos con la ayuda de Dios. Y Dios lo puede hacer, pero en mí hay responsabilidad. En el 5:23 le dijo Pablo a Timoteo: mira, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. ¿Por causa de qué? Tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Y el vino en ese tiempo actuaba, a diferencia del agua, como un esterilizador, como un purificador, como un desinfectante. Y por eso le dice Pablo: toma mejor un poco de vino para que no estés enfermo tanto tiempo. Fíjate cómo el siervo de Dios, Dios mismo se preocupa por esa parte y no la deja solo al cuidado de Dios. Y por acá yo entrándole a todo y enfermándome de todo. Y dice, hermanos, el último punto, que preservamos la vida cuando cuidamos de aquellos más vulnerables. Hablando tanto física como espiritualmente, Dios ampara a la viuda, Dios ayuda al huérfano, da pan al hambriento, Dios cuida a los niños espirituales, nosotros también, cuidando a los más vulnerables. Si tienes algún proyecto en estos días para mejorar, hermano, tu vida, le voy a pedir a Dios que te dé fortaleza y sabiduría para emprenderlo. Yo quiero pedirte que ores también para que como iglesia, ahora que se dé la reapertura, seamos sabios y cuidadosos para que nunca de nuestra propia responsabilidad se dé que fallemos en el cuidado de la vida física, tampoco de la vida espiritual. Que Dios nos fortalezca, hermanos, para ser una iglesia que cuida y preserva la vida y con ello da buen testimonio. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por ser tú un Dios que ama y cuida y preserva la vida. Gracias por la vida que tenemos. Te alabamos y te bendecimos por los años que hemos estado en pie hasta hoy, sanos y fuertes. Estamos frente a una amenaza a la salud y queremos ponernos bajo tu protección y tu poder, pero también queremos que nos guíes a ser prudentes y obedientes. Las cifras son claras, la pandemia está en acción, personas se están enfermando y muriendo. Nosotros queremos, si tú quieres durar muchos años, no solamente recibiendo tus bendiciones, sino siendo de bendición. Ninguno de nosotros quisiera dejar hijos sin padre o madre. Ninguno de nosotros quisiera dejar una iglesia sin pastor, un grupo sin alumnos, sin maestro, un grupo de alumnos sin maestra. Ninguno de nosotros quisiera dejar las cosas y los proyectos a medias. Danos de tu ayuda, Señor. Fortalécenos para ser cuidadosos, para ser temerosos y a la vez vivir con valor y confianza estos días. Ayúdanos a estar más conscientes de nuestra responsabilidad en medio de estas circunstancias y a ser conductores de vida física y espiritual, preservadores, promotores de vida física y espiritual. Pongo en tus manos a los más vulnerables, a nuestros hermanos mayores de 60, aquellos que tienen alguna enfermedad, de las llamadas vulnerables que los ponen en vulnerabilidad. Cuida la vida de los nuevos creyentes, de aquellos creyentes que están siendo presionados por el diablo a negar su fe, a ir en contra de la enseñanza bíblica. Presérvanos, Señor, aquellos que queremos ser firmes y fieles. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús.